y al ministro de Salud a que me acompañen para poder dar inicio a esta importante conferencia de prensa que se relaciona al caso B410 que la Superintendencia de Administración Tributaria develó hace algunas semanas, como recordarán. El caso B410 es el mayor fraude fiscal en la historia de Guatemala. Es el mayor fraude fiscal que hemos sufrido en el último tiempo en el país. Un triste ejemplo de las redes de corrupción que montaron gobiernos anteriores y un gran recordatorio al pueblo de Guatemala de una de las principales misiones del gobierno del presidente Arévalo: combatir firmemente la corrupción que ha privado a las guatemaltecas y a los guatemaltecos del buen vivir, del acceso pleno a medicamentos, del acceso digno a los servicios de salud, a las instalaciones de salud en todo el país. Hoy, junto con el ministro de Salud y el director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción, queremos entregar detalles de una nueva línea que implica un fraude directo a este hospital, al Hospital San Juan de Dios, al que muchos usuarios en la capital y de otras partes del país utilizan. Lo que este hospital vive es una consecuencia de una red de defraudación tributaria, un patrón criminal de compras fraudulentas con colusión, fraccionamiento sobre costos y, en definitiva, enriquecerse indebidamente a costa de quitarle la salud a los guatemaltecos. El impacto directo de este fraude, como hemos dicho, es la salud de las personas que utilizan este centro de salud. Y no lo vamos a permitir. La crisis arrastrada y deliberadamente mantenida por gobiernos anteriores está llegando a su fin. Y nuestro gobierno se hará cargo de hacer todo lo que esté en nuestras manos, para que los responsables paguen las consecuencias. Con la salud de los guatemaltecos no se juega. Más que nunca, las aristas de este caso deben ser investigadas a plenitud por el Ministerio Público. A plenitud. El pueblo de Guatemala exige a sus órganos de justicia, más aún por el momento que vive el país, que persigan la corrupción y que frenen la impunidad. Y más que todo, defiendan los intereses de quienes merecen una vida digna. Y nuestro gobierno no bajará los brazos en este esfuerzo. Para entregar más detalles sobre este nuevo caso de corrupción, quiero darle la palabra al director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción, Julio Flores, y posteriormente al ministro de Salud, Joaquín Barnoya, para exponer algunos aspectos importantes de esta tragedia que van a exponer con el caso relacionado a la red de defraudación tributaria B410. Muchas gracias, señor secretario. Muy buenos días, señor ministro, distinguidos amigos de los medios de comunicación que nos acompañan. Desde el gobierno Arévalo Herrera y en concreto desde la Comisión Nacional contra la Corrupción, pues queremos platicarles acerca de 3 puntos fundamentales que se derivan, en primer lugar, del caso B410 y luego las acciones que desde el ámbito de competencia del organismo ejecutivo se han realizado y, como podemos evidenciar el día de hoy, han empezado a dar sus primeros resultados. A manera de un antecedente muy breve, contextualizamos el presente caso haciendo referencia, como muy bien lo puntualizaba el señor secretario de Comunicación Social, en el mayor caso de defraudación tributaria. SAT revelaba esa gran red, esa serie de estructuras jurídicas que defraudaban el fisco nacional, y a partir de ahí, desde la comisión y desde el organismo ejecutivo, advertíamos que existían suficientes indicios para poder hablar, además de esa grave defraudación tributaria, también una grave red
de corrupción y es precisamente lo que hoy estamos acreditando. Sí es un caso de defraudación tributaria, pero también es un caso grave de corrupción que se ha evidenciado por prácticas dentro de gobiernos anteriores. Partiendo de ese antecedente y partiéndose de esas hipótesis donde consideramos que al no tener sustancia económica estas sociedades no podían brindar bienes y servicios o los brindaban de forma anómala, se recibe ya dentro de la metodología una instrucción muy clara de parte del señor presidente, una instrucción que es conteste con la premisa de cero tolerancia a la corrupción dentro del actual gobierno e instruye al organismo ejecutivo a revisar exhaustivamente las contrataciones que el Estado y en específico el organismo ejecutivo había realizado con esta estructura. A partir de esa instrucción, la Comisión Nacional contra la Corrupción realiza un acercamiento con los diversos órganos de control y oficinas de asuntos de probidad de las instancias del Ejecutivo que estaban involucradas para definir en conjunto estos órganos de auditoría interna la ruta a seguir. Luego, ya definido que se iban a realizar auditorías y revisiones administrativas, se empieza con un cotejo de datos. Aquí en este cotejo de datos quiero hacer un especial énfasis en el trabajo que el Ministerio de Finanzas Públicas ha realizado. El combate a la corrupción es un esfuerzo integral e interinstitucional donde cada dependencia del Ejecutivo está aportando en el combate y el Ministerio de Finanzas Públicas ha puesto a disposición una serie de datos en formato de datos abiertos que permiten hacer relacionamientos entre las adquisiciones del Estado a través de Guatecompras. Con esa información, y estoy enfatizando mucho en los recursos disponibles, porque el organismo ejecutivo tiene cierta capacidad para hacer revisiones, pero no todas las que le competen, por ejemplo, al Ministerio Público, se llevaron a auditorías y a revisiones que daban los primeros resultados derivados de esa detección y denuncia. El día de hoy, pues nos convoca la presentación de estas primeras denuncias que suceden, reitero, en el marco del caso B410, pero que evidencian que además de esa defraudación tributaria, también tenemos que hablar de que hay corrupción derivado de estos casos. Y finalmente, como lo veremos en la presentación, estas medidas de detección y en atención al enfoque integral de combate a la corrupción que instaura el señor presidente, pues está acompañada la denuncia con una serie de medidas de prevención para garantizar que estos hechos no vuelvan a repetirse. Luego, previo a platicar de los patrones de corrupción, también es importante evidenciar temas que hemos platicado y que el caso sirve para ejemplificar la utilidad. El señor presidente ha reiterado que el combate a la corrupción implica recuperar las instituciones para que las instituciones estén al servicio de la población, para que las instituciones, en este caso salud, brinde eficientes servicios de salud a la población. ¿Cómo se ha traducido ese fortalecimiento institucional? Pues que bajo el liderazgo de ministros, y en este caso el ministro Barnoya, se han implementado oficinas de asuntos de probidad, y es precisamente en casos como estos donde vemos la utilidad de estas oficinas que han liderado a lo interno del Ministerio de Salud las investigaciones junto con los órganos de control interno y que permiten evidenciar claramente las irregularidades presentadas. Entonces, en este punto, la importancia es destacar también, además de esa instrucción del señor presidente, el compromiso de cada uno de los ministros que dentro del liderazgo de sus carteras han fortalecido las instituciones para el combate a la corrupción, para la prevención de la corrupción, y muestra de ello también en esta cartera que lidera el ministro Barnoya, es que junto a la Oficina de Asuntos de Probidad se han implementado unidades de transparencia en por lo menos 2 hospitales y cada uno de los demás hospitales ya cuentan con su enlace en materia de probidad, que lo que nos permite, reitero, es fortalecer el combate a la corrupción, hacerlo de manera integral y principalmente recuperar las instituciones. Luego, para hacer una breve referencia a los patrones de la corrupción que hemos evidenciado, es que además de ser un patrón de compras fraudulentas, como iniciaba la exposición,
también debemos de concluir de que el caso B410 es un grave caso de corrupción. ¿Y cómo se ha materializado esta corrupción? Lo vemos en la siguiente diapositiva, donde realmente se han creado patrones que no justifican absolutamente no solo la cantidad de gasto, sino la falta de recurrencia y la importancia de lo que se debía hacer dentro del ministerio. Nos van a empezar a explicar que, por ejemplo, había la creación de necesidades ficticias y poco comprobables. Veremos en la presentación a continuación de que se ordenaban y se adjudicaban mantenimientos para áreas que no existen en el hospital, y esos mantenimientos además eran sobrevalorados. Hay irregularidades en los expedientes de compras, no constan los documentos necesarios, no constan las firmas necesarias para que se cumplan con las adjudicaciones, y todo esto entre el ministerio y una sociedad vinculada a B410. Hay fraccionamiento, un fraccionamiento evidente, en donde una misma área del hospital se dividía en tantas losas como fuera necesario para justificar el gasto corrupto que se hacía a través de diversas adquisiciones de compra directa y baja cuantía. Hay sobrecostos que ustedes podrán ver posteriormente, que realmente se evidencia que hay una desproporción total entre las diversas propuestas presentadas, y que dentro de esas propuestas las adjudicadas resultaban ser los de mayores costos. Hay incluso indicios de colusión. Estos indicios se refieren a que comparten representantes legales que participaban dentro de los mismos procesos de adquisición, y también pues hay irregularidades en el pago, como y no observar fases elementales como la recepción y la acreditación de que lo que se estaba pagando efectivamente fuera lo que se había pagado, lo que se había realizado y se había pagado. En sí, existen fenómenos en donde se pagaban rubros de gastos efectuados sobre áreas inexistentes, o se hacía constar que se recibían bienes o servicios que en realidad no existían. Y finalizo reiterando que junto con la detección de estos patrones, pues también se acompaña una serie de medidas preventivas que la Comisión Nacional contra la Corrupción ha desarrollado y que serán entregadas a las autoridades de la cartera, que van vinculadas en reforzar el trabajo que, reitero, ya se está haciendo bajo el liderazgo del ministro Barnoya, y que deben de estar orientadas a fortalecer el control interno, fortalecer los mecanismos tanto de adjudicación como de recepción de bienes y servicios. Muchísimas gracias. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video, y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios, así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo, así que nos vemos en el próximo video.